Entonces, abran su dirigida número 8, que está en Paideia. Yo lo tengo acá. Dame un segundo. 8. Y dice, pregunta 1. Una economía puede ser descrita por el modelo ISLM de acuerdo a las siguientes ecuaciones. Tenemos las ecuaciones típicas donde el ingreso, pero esperen un segundo, donde el ingreso disponible es el ingreso total menos los impuestos, el consumo es un consumo autónomo más una propensión marginal a consumir por el ingreso disponible, la inversión es una inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión frente a cambios de la tasa de interés por la tasa de interés, el gasto público es un gasto autónomo, las exportaciones netas son exportaciones menos importaciones, donde las exportaciones dependen del PBI foráneo y del tipo de cambio, y las importaciones dependen simplemente del PBI peruano. El tipo de cambio depende del tipo de cambio a largo plazo y de la discrepancia entre tasa de interés nacional y tasa de interés extranjera. La ecuación de Fisher, que decimos que la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más inflación esperada, la demanda de dinero que depende de precios, del PBI y de la tasa de interés, y la oferta de dinero que es una oferta constante o fijada por el Banco Central. Y eso es todo lo que hemos visto antes, ¿no? Pero ahora se va a agregar una nueva ecuación que está abajo y dice que el déficit fiscal es igual al gasto menos los ingresos del país. Y los ingresos del país en ese caso son simplemente todo lo que recauda la tasa impositiva por el PBI. Entonces, eso es el déficit fiscal, simplemente la diferencia de gastos menos ingresos del Estado. Entonces, resulta que el déficit fiscal, seguro ustedes han escuchado noticias de que cuando un país tiene un déficit fiscal alto, está mal porque nos estamos endeudando, pero también está mal que tengamos mucho superávit, porque tener superávit quiere decir que no estamos gastando lo que estamos teniendo, ¿no? Estamos dejando de gastar, no estamos siendo eficientes. Entonces, usualmente se pone una regla de déficit fiscal, o que es un límite del déficit fiscal, que en este caso le hemos puesto alfa por Y. Eso quiere decir que este gobierno tiene que tener un déficit igual a un porcentaje del PBI. Bueno, por ejemplo, el Perú solamente puede tener un déficit fiscal del 2% del PBI, 2% del PBI. Es una regla. Si el ministro de Economía no cumple esa regla y se pase, digamos, al 10% del PBI, el déficit llega al 10% del PBI, estaría incumpliendo la regla y por tanto sería sancionado, desaforado, hasta denunciado penalmente. Entonces, a eso se refiere. Esto es una regla que debe cumplir el gobierno, ¿no? Tiene que solamente tener un déficit equivalente a un porcentaje del PBI. Entonces, veamos cómo resolvemos eso. Vamos a hallar nuestra IS, nuestra LM, como lo habíamos hecho antes, pero ahora incluyendo esta regla. Entonces, veamos. Nosotros sabemos que demanda agregada es igual a consumo, más inversión, más gasto, más aportaciones netas. Demanda agregada es igual a consumo, que sería consumo autónomo, más todo esto, por ingreso disponible, que sería Y, pero 1 menos T, por Y, más inversión, que en este caso es inversión autónoma, menos sensibilidad de la inversión frente a la tasa de interés, pero la tasa de interés, más gasto autónomo, vamos a ponerle autónomo, más exportaciones netas, que sería, déjenme ver dónde está esto, XFYF más XE menos IMF por Y. Ahí tenemos que hacer dos modificaciones. Primero, el tipo de cambio, tenemos que reemplazarlo con la ecuación
de tipo de cambio. Entonces acá tendríamos que poner 0 menos todo esto. ¿Qué más? Además sabemos que, ¿qué más? Ya, eso. Y después esto. El gasto del gobierno, que está acá, vamos a despejarlo. ¿Ya? Sería el gasto igual a alfa y más ty. Entonces sería alfa más t por y. Entonces, ese es el gasto máximo que puede tener el gobierno. Entonces, este gasto vamos a reemplazarlo con esto. Entonces quedaría así. Demanda agregada es igual consumo, menos t, todo esto, más alfa más t por y. Acá va a entrar esto. Ya. Y nosotros recordamos que si queremos graficar la IS, tenemos que hallar o ordenar de modo de que R tenga esta forma, ¿no? O la ecuación de la IS tenga esta forma. Lo vamos a despejar de modo de que quede de esa forma. Es con coseno menos. Ah, tienes razón. Gracias. Menos. La L es la que tiene signo positivo, ¿no? Gracias. Entonces, a ver, tratemos de despejar. Demanda agregada sería igual. Pero acá tenemos que igualar, ¿no? Demanda agregada es igual a Y. Acá Y de frente. A ver. Voy a poner esta expresión y ustedes me dicen si está bien, ¿ya? Consumo autónomo más inversión autónoma más XF, YF más XE, tipo de cambio a largo plazo, más esta sensibilidad por la tasa de interés extranjera, menos 1 menos C1, 1 menos T, más IMF, menos T más alfa, todo esto por Y, y acá divide sensibilidad de la inversión más XER, XER. A ver, les doy un minuto para chequear si está bien eso. Un par de minutos. Entonces, lo estoy poniendo de frente porque no los quiero aburrir. Y hemos despejado eso como 5 veces, creo, en lo que va el semestre. Pero lo nuevo de esta expresión es que en la pendiente ahora aparece este alfa. Ese alfa está apareciendo y ese alfa me da información sobre cuán restrictivo es este gobierno o este ministerio frente a endeudarse. Si ese alfa es grande, quiere decir que el gobierno está dispuesto a endeudarse, ¿no? Si ese alfa es bastante pequeño, cercano a cero, este gobierno no quiere endeudarse, ¿no? Es muy sensible a endeudarse. Y ese alfa, como es un porcentaje, va a estar simplemente entre 0 y 1. Entre 0 y 1. En el caso del Perú, nuestro déficit fiscal tiene que ser bien chiquito, ¿no? Usualmente, vamos a ver cuánto es el déficit fiscal con esto de la pandemia. Déficit fiscal, Perú. El déficit fiscal en el Perú está en febrero del 2021 a 2.4% del PBI. Pero en febrero del 2021 a 2.4
Entonces, bien pequeño, ¿no? En otros países, sobre todo países desarrollados, este porcentaje de déficit es mucho más alto, ¿no? Estados Unidos, Alemania, como son economías bien estables, no se preocupan mucho y se pueden endeudar si quieren, ¿no? En el caso del Perú, como somos una economía todavía pequeña, eh, que tiene un riesgo país considerablemente mediano, no tan grande ni tan pequeño, no nos podemos endeudar, ¿no? Se vería mal en el mercado internacional. Entonces sería la IS. La LM sería lo siguiente, ¿no? Masa monetaria, vamos a poner demanda, igual a oferta de dinero. Vamos a ver, demanda igual a oferta. Si queremos lo ponemos entre P, no hay problemas. Sería MY por Y menos MI por I es igual a M entre P. Ahí podemos poner la ecuación de Fisher. MI, tasa de interés sería R más inflación igual a M entre P. ¿Qué más? Sabemos que la LM tiene que tener esa forma, ¿no? C más D por Y. Entonces, hacemos eso. Despejamos. Nos va a quedar R es igual a menos M más MI, inflación, entre MI más MY entre MI por Y. Esa sería la LM. Entonces, la LM no ha cambiado, ¿no? Sigue siendo la misma. El haber incluido la regla de déficit fiscal solamente ha cambiado la IS. Entonces, vayamos a la pregunta 2. Dice, dada una reducción de la inversión autónoma, es decir, bueno, vamos a poner, nos dice que la inversión autónoma cae. ¿Cómo reaccionará el gobierno central? ¿Cuáles serán los efectos sobre la producción y la tasa de interés? Responda analítica, responda analítica y gráficamente. Veamos gráficamente, que va a ser lo más sencillo. O analítica, ya, vamos por analítica. ¿Qué pasa si la tasa, perdón, si la inversión autónoma cae? La inversión total también cae, por tanto la demanda agregada también cae. Como cae la demanda agregada, va a haber un desequilibrio de demanda agregada menor a producción, y las empresas van a ver que están produciendo más que la demanda, así que van a reducir su producción. Con eso se restablece el equilibrio del mercado real. Ahora vayamos al mercado monetario. Y resulta que una caída en el PBI hace que la demanda de dinero caiga. Por tanto, demanda de dinero menor a oferta. Entonces, como hay muy poca gente demandando dinero y mucha oferta, la tasa de interés va a caer. Con eso restablecemos el equilibrio del mercado monetario. Sin embargo, acá hay algo que no hemos tomado en cuenta todavía, que es la ecuación del déficit fiscal. Entonces, acá tenemos déficit fiscal igual a gasto menos T por Y es igual a alfa Y. Si yo cambio, si yo despejo acá, sería, esto sería T más alfa por Y. ¿Qué sucede acá? Si cae el PBI, inmediatamente reacciona el gobierno haciendo caer el gasto. Entonces, acá tengo que ver que el gasto va a caer. Y si yo recuerdo, si el gasto cae, acá ¿qué va a suceder? Demanda agregada va a caer también. Demanda agregada menor a Y, y va a restablecer ese Y, el Y va a tener que caer, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es lo siguiente. El gobierno, como no quiere endeudarse, una vez que ve que la economía está mal, lo que va a hacer es gastar menos para que su déficit no varíe. Y eso va a ocasionar que peor haga que la economía se caiga, ¿no?
Y esto es interesante, porque así funcionaban muchos países en Latinoamérica antes del 2008. Cuando había una recesión, la economía le iba mal, lo que hacían los países era de frente gastar menos. Y eso es una política contracíclica, ¿no? Pero procíclica. Entonces, hoy en día, por ejemplo, con la pandemia, ¿qué pasó? Hicimos una política contracíclica, que es lo que se recomienda. Una política contracíclica, lo que dice es, te va mal en la economía, el gobierno tiene que gastar más para compensar esa caída y el PBI no se ve afectado. Entonces, eso es lo que recomiendan hoy en día cualquier economista, pero antes de 2008 lo que se hacía era esto procíclico y eso exacerbaba peor la economía, ¿no? Entonces, esta regla fiscal no está del todo bien. Vamos a ver, bueno, en la siguiente parte del curso, hacia el final del curso, vamos a ver que hay otras reglas de política, reglas fiscales, que son más eficientes que esta. Pregunta, chicos. Entonces, veamos gráficamente. Inicialmente estábamos acá, equilibrio en Y y en R. Y lo primero que pasaba es que la inversión caía, ¿no? Y la inversión, si nosotros vemos, está, ¿dónde? Acá. Entonces, la inversión cae el intercepto en la IS, ¿no? Entonces, lo que sucedía inicialmente era esto. IS prima. Y el nuevo equilibrio seguro era este, ¿no? Vamos a poner A, B. Pero como el gobierno no quiere que su déficit aumente, varíe, lo que va a hacer es reaccionar bajando el gasto público aún más. Y si baja el gasto público, nosotros vamos acá, resulta que, ¿dónde está este gasto público? A ver. ¿Dónde está? Se perdió. Ya. Acá está. Este gasto público era igual a esto, ¿no? Entonces, si cae eso, también hace caer esto. Por tanto, esto peor se vuelve así. Y tendríamos un equilibrio acá en C. Entonces, esta economía estaba en Y asterisco, pasó con la caída de la inversión a Y doble asterisco, y como el gobierno no quería endeudarse, peor hizo caer el PBI. Entonces, una recesión peor lo vuelve más profundo, en lugar de sacarnos de la recesión. Pregunta, chicos. La pregunta 3 dice, perdón, pregunta 2. No, espérenme, pregunta B, ¿no? Estoy leyendo mal. Dice, dado un incremento de la tasa de interés internacional, ¿cómo reaccionaría el gobierno central? ¿Cuáles serían los efectos sobre la producción y la tasa de interés? Entonces, veamos. Tasa de interés internacional aumenta. ¿Y dónde está la tasa de interés internacional? Vamos a las ecuaciones. Y resulta que tasa de interés internacional está en tipo de cambio real, ¿no? Así aumenta. Acá voy a copiar. Este es el tipo de cambio.
aumenta esa tasa de interés internacional por el signo negativo, cae todo eso, luego sube, el tipo de cambio sube, ¿no? ¿O no? El tipo de cambio, no es tipo de cambio. Vamos a ver si tiene sentido. Si la tasa de interés aumenta en el extranjero, resulta que la tasa de interés del extranjero va a ser mayor a la tasa de interés de nuestro país. Por tanto, los inversionistas van a querer sacar su dinero del país. No van a sacar el dinero del país porque es más rentable ponerlo en un banco extranjero. Y cuando sacan el dinero, sacan dólares, va a escasear los dólares en nuestro país. Y cualquier cosa escasa aumenta su precio, ¿no? ¿Y cuál es el precio de los dólares? El tipo de cambio. ¿Está bien? Aumenta el tipo de cambio. Si aumenta el tipo de cambio, eso va a afectar, según nuestras ecuaciones, a las exportaciones, ¿no? Entonces, mejoran las exportaciones, tiene sentido, ¿no? Como los exportadores venden en dólares, pero pagan sus salarios, pagan sus gastos en el país en soles, si digamos vendían $1.000.000 a un tipo de cambio de 3, recibían 3.000 soles, ¿no? Se aumenta el tipo de cambio a 4, siguen vendiendo lo mismo, pero reciben más dinero, más soles. Si aumenta las exportaciones, aumenta exportaciones netas. Exportaciones netas es parte de la demanda agregada, por tanto hay desequilibrio, demanda agregada mayor a producción, a PBI, y para que regresemos al equilibrio, aumenta eh, el PBI. Pero sabemos que, como tenemos esta regla de déficit fiscal, si aumenta el gasto, perdón, si aumenta el PBI, lo que va a suceder es que el gasto tiene que disminuir, ¿no? Pero el gasto tiene que aumentar para mantener ese equilibrio de el equilibrio de nuestro gobierno. Si el gasto aumenta, entonces, ¿qué va a suceder? La demanda agregada va a aumentar, demanda agregada mayor a producción y producción aumenta. Acá va a haber otro efecto seguro sobre el mercado monetario, mayor demanda que oferta y por tanto tasa de interés va a aumentar. Entonces acá vemos que no sé, un buen momento en la economía va a ser reforzado por el gobierno, va a gastar más y eso va a hacer que aumente inclusive más el PBI. Entonces, si graficamos, vamos a tener algo así. Y, R. Okay. Vemos dónde está la inversión, pero la tasa de interés foránea está acá. Si aumenta la tasa de inversión, pero la tasa de interés foránea, aumenta el intercepto. Entonces nos vamos por acá, por ejemplo. Este es el nuevo equilibrio. Pero el gobierno reacciona y va a gastar más. Entonces esta curva va a venir más acá todavía. Pasamos de Y a Y prima, a Y doble prima y luego a Y triple prima. Entonces la lección de esto es que si tenemos ese tipo de reglas en la economía peruana, lo que vamos a hacer es exacerbar más las crisis y empujar más los auges, ¿no? Si estamos en crisis, vamos a irnos a crisis peores, y si estamos en auges, vamos a aumentar el auge, simplemente por esta crisis. Si el gobierno, supongamos, no reacciona de esta forma, lo que va a suceder es que el déficit va a variar, ¿no? En este caso, el déficit, ¿qué era? El déficit era así, déficit fiscal era igual a gasto menos TY. Si aumentaba el Y, por el signo negativo, caía el déficit, ¿no? Entonces, si no habría regla, lo que sucedería es que el déficit cae.
pero nos están diciendo a nosotros que ese déficit tiene que ser igual a este porcentaje. Por eso es que el gobierno tiene que reaccionar. Pregunta, chicos. ¿Puedes volver a repetir esa parte, por favor? Vamos a ver, si nuestra ecuación que nos dan simplemente sería así, déficit fiscal es igual a gasto menos TY, no. Esa ecuación nos está diciendo simplemente que el déficit fiscal es la diferencia del gasto menos ingresos del gobierno. Entonces, si hemos llegado, borramos esto, si hemos llegado acá que aumenta el PBI o la producción, quiere decir que el déficit cae, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Aumentan los ingresos del gobierno porque hay más producción y eso hace que tengas más ingresos de gastos, por tanto, puedes endeudarte menos, ¿no? Tienes más ahorros, eso es sinónimo de menos déficit. Entonces, eso sería ahí, ¿no? No reacciona el gobierno, no tiene obligación el gobierno de reaccionar. Pero la ecuación que nos han dado a nosotros, además de eso, dice igual a alfa y. Es decir, el gobierno tiene que procurar de que este déficit no se mueva, sino que sea igual a esta proporción. Por tanto, el gobierno tiene que reaccionar, ¿no? Entonces, al momento de reaccionar, es que va a modificar su gasto, de modo de que todo lo que voy a poner en verde tenga que suceder, ¿no? Eso simplemente es porque hay una regla. Déficit fiscal igual a alfa y. Si no habría la regla, no tendríamos que hacer esa parte. Se quedaría sin eso. O sea, sin el déficit fiscal ya no tendría sentido el arte. A eso se refiere. Claro, si no te dirían que el déficit fiscal tiene que ser igual a esta proporción, el gobierno no tendría que reaccionar. No tendría que hacer todo esto. Se quedaría en el equilibrio B, ¿no? Pero como te está diciendo que el déficit tiene que tener un número o una proporción exacta, es que tiene que reaccionar. Luego vamos a ver otros, bueno, no esta clase, pero luego vamos a ver otros tipos de reglas fiscales. En el Perú hay varios tipos de reglas fiscales. En el mundo hay muchas otras reglas fiscales. Esta regla fiscal, por ejemplo, es una regla muy restrictiva, ¿no? Como que te está distorsionando tu equilibrio. Hay otras reglas que son menos restrictivas y vamos a ver también cómo el Perú y otros países tienen esas reglas, ¿no? Si tienen curiosidad, pueden estar viendo esto de FMI, Rules, Database. Este es un archivo del FMI donde hace un resumen sobre todas las reglas fiscales que tiene la mayoría de países del mundo. Lo pueden descargar en Stata, en Excel también. Vamos a abrirlo. Acá, dataset. Lo descargamos. Acá en Rules. Y acá tienen un montón de países. Andorra, Antigua y Barbuda, Australia. Vamos a buscar Perú. Acá abajo. Ya, acá tenemos a Perú desde 1985 hasta el 2021. Cuando aparece unos acá, es porque en ese año se activó una regla fiscal. Vamos a ver un ratito qué reglas. Por ejemplo, hasta 1999 no había ninguna regla fiscal, ¿no?
Recién en el 2000 se pusieron 2 reglas fiscales. Hoy en día, 2021, que es la última actualización, hay 3 reglas fiscales. Y pueden ir más acá a la derecha, y acá les van a explicar cuáles son esas reglas fiscales. Acá, una regla, Expenditure Rules, Budget Balance Rule, Debt Rule, y les explican cuál es el porcentaje de esa regla, desde cuándo está en funcionamiento, y cómo se calcula y todo eso. Por ejemplo, vamos a ver acá. Acá ven 1, 1 y 1, ¿no? Vamos a ver arriba, vamos a ir arriba. ¿Qué tipo de reglas en el Perú? Esta base de datos se utiliza un montón para tesis o para trabajos de investigación, sobre todo para comparar eh, cuán buenas son las reglas que ponen los países, ¿no? Comparando, eh, no sé, pueden comparar Bolivia y Perú, o con México, no sé, para ver qué regla es mejor, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene Expenditure Rule, Revenue Rule y tiene Debt Rule, no tiene Budget Balance Rule. Si quieren saber qué significa Expenditure Rule, Revenue Rule, todo eso, acá creo que les explica. En una de las pestañas les explica. Entonces, eso vamos a ver en unas clases siguientes, pero sería chévere que lo vayan leyendo para que se les haga más fácil. A ver, sigamos. El siguiente tema que vamos a ver es el multiplicador de presupuesto equilibrado. Entonces, la pregunta 2 y la pregunta 3 son sobre ese tema. Resulta que este modelito simple que vamos a ver se ocupa de explicarnos que aumentar los impuestos no necesariamente es malo. ¿A qué se refiere? A ver, aumentar un sol en impuestos no solamente, bueno, aumentar un sol en impuestos es igual a aumentar un sol más en gasto, ¿no? Si el gobierno aumenta un sol más impuestos, por tanto va a poder aumentar un sol más en gasto, pero resulta que eso no va a impactar solamente en que el PBI va a aumentar en un sol, sino el PBI va a aumentar en mayor proporción. En otras palabras, eh, no es una suma cero, ¿no? Si nosotros habláramos de suma cero, es le quitas un sol al empresario para darle, no sé, a un programa social, solamente estás redistribuyendo ese un sol, no estás generando riqueza. Sin embargo, este modelito nos va a decir que no necesariamente es así. Entonces, leamos un poco. Okay. Supongamos que una economía se puede expresar con las siguientes ecuaciones. Dice, consumo es igual a consumo autónomo más propensión marginal a consumir, ingreso disponible. Ingreso disponible simplemente a ingreso menos impuestos. Impuesto va a ser un impuesto fijo, no va a ser con una tasa impositiva, simplemente un impuesto fijo. Inversión igual a inversión autónoma, gasto igual a gasto autónomo, exportaciones netas, simplemente exportaciones netas autónomas, y demanda agregada va a ser la suma de consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones netas. Si el gobierno incrementa su gasto y al mismo tiempo incrementa los impuestos en una misma magnitud para mantener el presupuesto equilibrado, ¿qué sucede con el ingreso de equilibrio? ¿Qué sucede con el PBI de equilibrio? Entonces, estamos diciendo, para financiar un gasto más, un sol de gasto más, quiere recaudar un sol más. ¿Y eso qué va a ocasionar en el PBI? Entonces, veamos el equilibrio, ¿no? Sabemos que demanda agregada tiene que ser igual a producción.
Sabemos que demanda agregada es suma de consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas. Reemplacemos ahí, sería consumo más propensión, que sería Y menos T, más inversión, que es inversión, ¿qué más? Gasto del gobierno, más exportaciones netas. Entonces, ahí tengo a Y que está en varias partes. Voy a poner a Y en un solo lugar. Sería 1 menos B por Y. Consumo menos, que está acá, CT. Más 0, más G0, si no me equivoco. Más exportaciones netas. Despejo Y sería 1 entre 1 menos B por todo esto. Ya. Entonces, lo que me está preguntando es, si cambia la recaudación de impuestos para financiar el gasto público, ¿cómo va a cambiar el PBI? Entonces voy a diferenciar esas tres variables. Entonces sería diferencial de Y es igual a 1 entre 1 menos B menos... Ese creo, en vez de BS. Dime. Digo que en vez de BS. Tienes razón, ese. Razón. Ya. 1 menos C, 1 menos C, 1 menos C. Ya, gracias. Entonces diferenciamos acá, sería diferencial de T0 más diferencial del gasto. Ya está. Y me está diciendo además, en el enunciado, que lo que varía el gasto va a ser igual en lo que varía el impuesto. No, y tiene sentido, ¿no? Si recaudas un sol más, puedes gastar un sol más. Entonces, puedo reemplazar eso acá. Tendría lo siguiente. 1 menos 1 menos C, menos C, 0, más T0. Sería así. 1 entre 1 menos C, la tendría 1 menos C por, ¿qué es variación? Variación de T0. Se va, se va. Variación de Y es igual a variación de T0. Entonces, en este modelo me está diciendo esto. La variación del PBI va a ser exactamente a la variación del gasto o del impuesto, ¿no? Eso también puede ser igual a la variación del gasto. Entonces, para que el presupuesto esté equilibrado, por eso se llama el modelo del multiplicador del presupuesto equilibrado. Entonces me dice, para que el presupuesto esté equilibrado, o sea, no haya deuda, déficit, lo que tiene que hacer el gobierno es aumentar su impuesto, de modo que con ese impuesto se financie el gasto y su efecto final va a ser simplemente el mismo. Pregunta, chicos. Ya, me quería hacer la pregunta de que cuando hace la variación, los otros se mantienen constantes, ¿verdad?
Sí, como la pregunta nos dice simplemente que hay que evaluar cómo cambia el PBI cuando cambia el impuesto para financiar el gasto, entonces todo lo demás tiene que mantenerse constante. Está bien, está bien. Y algo similar nos hace la siguiente pregunta. Dice, a causa del fenómeno del Niño, puentes y pistas se han destruido y han ocurrido severas inundaciones. Esto ha afectado gravemente a la población, por lo cual el gobierno ha tenido que tomar medidas al respecto, incrementando su gasto público. Esto genera un fuerte déficit fiscal que tiene que ser compensado de alguna u otra manera. La forma más sencilla que hemos estudiado es incrementar la presión tributaria. Por tanto, todo el nuevo gasto se va a financiar con más impuestos. Y que los impuestos no dependen de la tasa de producto. Simplemente impuesto va a ser igual a impuesto autónomo. Entonces nos dicen, un incremento del gasto provocará cuáles las siguientes opciones. Un efecto final nulo en el producto y un superávit en el sector público, un incremento del producto con presupuesto equilibrado, una disminución del producto con presupuesto equilibrado o una variación del PBI menor a la variación del gasto. Si se dan cuenta, estamos utilizando en ambos ejemplos esto. T es igual a T autónomo. T es igual a T autónomo acá también, ¿no? Si nosotros hubiéramos puesto T es igual a tasa impositiva por Y, todo este modelo se cae. Ese modelo no funciona si ponemos ese impuesto que depende de una tasa impositiva y depende del PBI. Si nosotros hubiéramos utilizado este ejemplo, el presupuesto no estaría equilibrado. Pero eso vamos a dejarlo para las siguientes clases. Por el momento vamos a asumir solamente esto. Entonces igual vamos a hacer nuestro modelito, ¿no? Asumamos que eh, la producción o el PBI tiene que ser igual a la demanda agregada. Demanda agregada sabemos que es consumo, más inversión, más gasto del gobierno. Ya no le pongamos exportaciones, no nos va a servir de mucho. Si quieren lo ponen, pero no va a servir de mucho. Consumo, sabemos que es consumo autónomo, más propensión marginal a consumir, por Y menos T autónomo, más inversión autónoma, más gasto. Y despejamos. Tendríamos, vamos a poner todo, CY menos CT0, C0 más C0, sería 1 menos C por Y es igual a consumo. Sería Y igual a 1 menos C. Lo mismo, ¿no? Simplemente variación de Y, porque va a variar el PBI, variación del gasto, menos variación de la tasa impositiva. Y como sabemos que variación del gasto es igual a variación del impuesto, acá va a quedar simplemente variación de Y es igual a variación de G. Es lo mismo, ¿no? Simplemente que estamos poniéndole como un ejemplo más explícito, ¿no? La causa del fenómeno del Niño, sucede todo esto. ¿Preguntas, chicos? Entonces, la conclusión de esto es, el aumento del gasto genera un aumento del producto en la misma magnitud debido a que los impuestos han aumentado en la misma magnitud del gasto. Y esto simplemente porque el presupuesto es equilibrado gracias a que existe ese T igual a T autónomo. En otras palabras, como el T es fijo, entonces el gobierno no tiene mucho problema en establecer su equilibrio. ¿Qué se refiere a un T fijo? Se refiere a los impuestos que uno tiene que pagar sí o sí siempre, ¿no? Por ejemplo, el impuesto al autovalúo
todos los años tenemos que pagar una suma prácticamente igual por la casa donde vivimos. Impuestos que no serían autónomos como estos, sería el IGB, ¿no? El IGB, uno paga más IGB o más soles de IGB cuando consume más, ¿no? Uno paga más soles, por supuesto, a la renta cuando tiene un sueldo más grande. Ese no es el caso acá, ¿no? Ese es un impuesto que uno tiene que pagar siempre. Por eso es que es un modelo un poco irreal, no tiene mucha aplicación en la vida real, pero igual hay que conocerlo. ¿Preguntas, chicos? Entonces, esa era la parte aburrida de hoy día. La parte más interesante viene recién. Acá me preguntan... ¿cuál es la respuesta? Me preguntan. La respuesta era... un efecto nulo en el producto y un superávit. No, espera. Un incremento en el producto, no. ¿Qué hemos dicho? Que aumenta el gasto, ¿no? Si aumenta el gasto, esto era un positivo, ¿no? Entonces, un aumento en el producto, un incremento del producto con un presupuesto equilibrado. La respuesta es B. Como hemos aumentado el gasto, ha aumentado el producto y por tanto, el PIB creció, ¿no? Y esto, como les decía al inicio, es interesante, ¿no? Porque estamos diciendo que aumentan los impuestos y mejora el PBI. Es algo que usualmente en la vida real no nos dicen, ¿no? O que, sobre todo en noticias, ¿no? Nos dicen en las noticias que aumentar el impuesto siempre va a ser una pesadilla para la economía, ¿no? Aumenta el impuesto, vamos a espantar la inversión, la gente va a consumir menos. No, pero según este ejemplo, aumentas el impuesto y mejora el PBI. Interesante, ¿no? Aumentas impuesto y mejora el PBI. Entonces, aumentar el impuesto no siempre trae consecuencias malas. Bajo ciertas condiciones, sí tiene consecuencias de mejorar la economía. Eso es básicamente lo que se quiere mostrar con ese modelo, ¿no? Aumentar impuestos no siempre es malo. Okay, ahora viene la parte interesante. Dice, el tema es sostenibilidad fiscal. Y nos preguntan lo siguiente. Para evaluar la sostenibilidad de la deuda, se definen las siguientes variables. Pero primero definamos qué es deuda y qué es déficit. Ambas variables hablan de lo mismo, pero son en naturaleza distintos. El déficit es una variable de flujo y la deuda es una variable de estado. También se le pone otro nombre, pero básicamente yo le conozco como de estado. Entonces, la deuda se mide en un momento del tiempo. ¿No? Por ejemplo, la deuda al 2021. La deuda del Perú al 2021. El déficit se mide cada periodo de tiempo. El déficit del 2021. El déficit del 2022. El déficit del 95, no sé. Y la deuda se mide en un periodo determinado de tiempo. Ustedes dicen que resulta lo siguiente. En el Perú, la deuda peruana tiene como máximo 30%. Y el déficit, no estoy seguro, creo que es 2%. ¿A eso qué se refiere? El déficit se refiere que la diferencia entre el gasto y el impuesto, perdón, el gasto y los ingresos del gobierno, cada año no puede superar el 2%.
No podemos gastar más de lo que tenemos en 2% del PIB. Es una variable que se tiene que medir año a año. Cada año se debe cumplir esa regla. La deuda es toda la deuda del pasado sumada y que tenemos hoy. Es como decir, supongamos, no sé, yo saqué un préstamo del banco y digo, mi deuda a hoy es de $1.000.000. ¿No? Esa es mi deuda en el día de hoy, ¿no? En el 2022, pongamos. En el 2022, mi deuda acumulada, mi deuda total es $1.000.000. Pero mi déficit en el 2022 va a ser seguro todos mis gastos en comida, alimentación, menos todos mis ingresos. Supongamos que he gastado más de lo que he ganado y mi déficit son, supongamos, 10.000 soles. Entonces, si yo tengo un déficit de 10.000 soles, esos 10.000 soles los he tenido que financiar con algo. Seguro me he tenido que prestarle a un amigo del banco, no sé. Entonces, ese déficit va a contribuir a que la deuda crezca. Entonces, para el siguiente año, mi deuda va a ser 1.010.000 soles. Igual, el siguiente año, quizás 2023, mis gastos menos mis ingresos van a ser menos 5.000 soles. Quizás he ganado más de lo que he gastado. Entonces, para el siguiente año, esto se va a ir a mi deuda, pero para reducir mi deuda. Entonces, si tenía 1.000.000 más 10.000 soles, ahora le resto 5.000 soles, mi deuda para el siguiente año va a ser 1.000.000 con 5.000 soles. Entonces, lo interesante es que el déficit está contribuyendo a aumentar o reducir mi deuda, ¿no? Igual en los países. Los países tenemos deudas. En el Perú, como les dije, es un poco menos del 30%, pero para reducir esa deuda tenemos que tener superávit. Si esa deuda va a aumentar, quiere decir que estamos teniendo déficit. Entonces, son dos conceptos que están interrelacionados, pero uno habla sobre un estado y otro sobre un flujo. ¿Preguntas, chicos? Disculpa, cuando habla de estado se refiere a que se mantiene, ¿verdad? Cuando hablo de estado es que se mide en un momento. Por ejemplo, yo mido mi deuda hoy, pero mi deuda viene desde hace 20 años, ¿no? Desde que pude sacar un préstamo, todo el acumulado de mi deuda, que tengo 18 años hasta hoy, es mi deuda. Pero mi déficit solamente es del año anterior, ¿no? Mi déficit es del año anterior, de todo el 2021. Pero mi deuda es lo que se ha acumulado desde que yo tengo 18 años, ¿no? O sea, hace, no sé, 10 años, digamos. Por eso es que uno es flujo, porque se mide cada año, partiendo el periodo en cada año, y la deuda se le ha acumulado desde que existo, desde que tengo 18 años hasta hoy. Igual, ¿no? La deuda del país es desde que se independizó hasta hoy, todo lo que debe en ese periodo, y el déficit simplemente es lo del último año, de cada año, ¿no? El déficit del 2018, del 2019, 2020. Gracias. Entonces, hablando de eso, vamos a ver dos conceptos más, uno que es liquidez y otro solvencia. La liquidez se refiere a la capacidad de una persona, una empresa, un país de honrar su deuda de corto plazo. Entonces, eso es la capacidad de honrar su deuda o de pagar su deuda de corto plazo.
Y la solvencia es la capacidad de pagar su deuda de largo plazo. Entonces, supongamos que yo tengo una deuda de 5 millones de soles. No sé, me compré una casa en San Isidro y ya pues debo 5 millones de soles. Entonces, si a mí me preguntan, ¿tú eres líquido para pagar esa deuda? Y me preguntan, ¿tú eres solvente de pagar esa deuda? Son dos preguntas distintas. Si a mí me preguntan si yo soy solvente de pagar mi deuda, me están preguntando si yo en los siguientes, no sé, esas deudas de 20 años, ¿no? 20 años. Si yo en los siguientes 20 años voy a poder cancelar mi deuda total. Eso se llama solvencia. Si voy a poder pagar mi deuda total en el futuro, en los siguientes 20 años. Y liquidez se refiere si yo voy a poder pagar mis cuotas que vienen en los siguientes meses. Por ejemplo, mi cuota anual puede ser, no sé, 20,000 soles, ¿no? Cuando yo saco un crédito, me dan un cronograma, ¿no? Me dicen, en enero vas a pagar tanto, en febrero tanto, en marzo tanto, no sé, en junio vas a pagar tanto y en julio también vas a pagar tanto, ¿no? Digamos 20,000 cada mes. 20,000. Entonces, liquidez se refiere a que si yo estoy disponible o si yo tengo el dinero disponible para pagar la deuda del siguiente mes, no sé, de junio, ¿no? De junio. Si por alguna razón este mes yo me quedé sin trabajo y no puedo pagar esos 20,000 soles, soy ilíquido. No tengo la liquidez necesaria para pagar esa deuda que viene el siguiente mes. Pero puede ser que solamente me quede desempleado ese mes, pero al siguiente mes voy a recibir una herencia de 2 millones de dólares. Entonces, yo puedo ser ilíquido, pero puedo seguir siendo solvente. O también puedo ser líquido y ser insolvente. Eso es lo interesante. Uno puede ser ilíquido, pero solvente, líquido y insolvente, ¿no? El ejemplo que les he dado ahorita es este, ¿no? Ilíquido y solvente. Yo no voy a poder pagar mi deuda el siguiente mes porque me quedé desempleado, pero en el futuro, en los siguientes 20 años, sí voy a poder pagarlo porque tengo una herencia. Un ejemplo del siguiente, donde soy líquido y soy insolvente, sería de que sí, yo tengo los 20,000 soles para pagar mi siguiente cuota, pero estoy enfermo y sé que no voy a poder trabajar los siguientes 10 años porque voy a estar en el hospital y por tanto no voy a pagar el total de mi deuda. Si yo fuera líquido y a la vez solvente, estaría diciendo que sí, puedo pagar mi deuda, mi cuota el siguiente mes y también voy a poder pagar el total de mi deuda en los siguientes 20 años. Si yo soy ilíquido y insolvente, quiere decir que ni puedo pagar la cuota del siguiente mes, ni voy a poder pagar toda mi deuda futura. Entonces, de esa misma forma que yo aplico esos conceptos para mí, para una persona, también se puede aplicar para el país, ¿no? Entonces, el país, usualmente, cuando es ilíquido, es porque no tiene la cantidad de dólares suficientes, ¿no? La deuda usualmente se paga en dólares. Supongamos que hay escasez de dólares y el país no puede comprar dólares, no puede pagar su deuda, ¿no? Por ejemplo, no sé, ahorita que Rusia eh, tiene restricciones para acceder a dólares porque está en guerra y tiene sanciones, le han sancionado, no puede pagar su deuda a otros países, es ilíquido, no puede pagar su deuda en el corto plazo, pero sí puede pagarlo a largo plazo. Algún momento va a acabar la guerra y va a poder pagar su deuda. Entonces, ese es un ejemplo de un país que es ilíquido por el momento, pero en el largo plazo se va a poder pagar toda su deuda. La combinación de estos dos conceptos se llama sostenibilidad de la deuda.
Es decir, que un país pueda ser capaz de honrar sus deudas tanto en el corto como en el largo plazo. Pregunta, chicos. Vayamos a lo que nos dice el texto. Dice, para evaluar la sostenibilidad de la deuda se definen las siguientes variables. Saldo de la deuda, que vamos a poner DT, que básicamente es la deuda, ¿no? A este año mi deuda acumulada es de 20 millones, supongamos. Bueno, ese va a ser saldo de deuda. Luego me dice resultado primario. Resultado primario vamos a ponerlo como RP en el periodo T. Resultado primario, que puede ser también conocido como superávit. Y relacionando con lo que hemos visto hace un rato, el superávit es simplemente el negativo del déficit. Si el déficit era gastos menos ingresos, el superávit es ingresos menos gastos. Ingresos, gastos, menos ingresos. ¿Qué más? La tasa de interés nominal, vamos a ponerle que es I. Esta es la tasa de interés nominal. La tasa de interés real, RT, tasa de interés real. La tasa de inflación, vamos a ponerle este símbolo, tasa de inflación. El PBI nominal, que vamos a ponerle Y mayúscula T, entonces PBI nominal. Tasa de crecimiento del PBI nominal, vamos a ponerle Y sombrerito. Esa va a ser tasa de crecimiento del PBI. Y dice tasa de crecimiento del PBI real, vamos a ponerle G. Es tasa de crecimiento del PBI, pero real. Y tasa de descuento, que vamos a ponerle beta. Vamos a explicar en un rato qué son estos. Tasa de descuento. Ok, entonces esos son los conceptos que vamos a utilizar. Esto lo voy a copiar acá atrás. Y voy a borrar estos nombres para poner algunas ecuaciones. Ok, y vamos a ver cómo relacionar estas variables. A ver, primero podemos decir, yo recuerdo que la tasa de interés nominal tenía esta forma, ¿no? 1 más la tasa de interés nominal era igual a 1 más la tasa de interés real por 1 más la inflación, ¿no? Si yo despejaba tenía esto, y T es igual a, vamos a 1 más T más RT más RT por inflación menos 1. Esto se iba, ya que era RT más inflación más RT por inflación. Y nosotros habíamos dicho que como estos números eran chiquitos, no, inflación usualmente es 2-3%, tasa de interés del Banco Central es usualmente bien chiquito. Entonces, como es multiplicación de un número chiquito por multiplicación de un número chiquito, este es un número cercano a 0, por eso quedaba así, ¿no? RT más inflación. Esta era la ecuación que usualmente utilizábamos. Por el momento, vamos a dejarlo así, ¿no? Pero simplemente para que sepan que así se utiliza. ¿Qué más? A ver, nosotros sabíamos que el PBI
nominal era la sumatoria de todos los bienes que se producían en una economía por el precio de todos los bienes, ¿no? Era algo así. Todos los bienes que se producían en una economía. Y el PBI nominal, pero el PBI real era simplemente la sumatoria de todos los bienes que se producen en una economía, pero a un precio del año base, ¿no? La diferencia era simplemente de que los precios cambiaban. En el PBI nominal era el precio de ese año y en el PBI real el precio era del año base. Entonces, haciendo un breve artificio que no importa mucho, va a quedar así. El PBI nominal es simplemente el PBI real, pero multiplicado por los precios, ¿no? Entonces, PBI nominal es simplemente el PBI real, pero multiplicado por los precios, corregido por los precios. Entonces vamos a dejar eso. Simplemente para que se pueda interrelacionar los conceptos. ¿Y qué más? Luego, la tasa de descuento es lo siguiente. La tasa de descuento me dice cuán importante es el futuro para un país. No sé si ustedes recuerdan que en microeconomía, cuando hacían consumo intertemporal, tenían algo así, ¿no? Utilidad de una persona era consumo en el periodo 0 y consumo en el periodo 1, que era igual a la utilidad que tenía el consumo en el periodo 0 con el consumo 0, más utilidad consumiendo en el periodo 1, que es el futuro, por un beta. Ese beta era la tasa de descuento intertemporal. Y lo que me decía era cuán importante es el futuro para una persona. Si ese beta era, por ejemplo, 0.5, y acá adelante evidentemente había un 1, lo que me estaba diciendo es que esa persona valora el presente el doble de lo que valora el futuro. Si ese 0.5 era 0.25, lo que me estaba diciendo es que esa persona valora el presente 4 veces de lo que valora el futuro. Y tiene sentido, ¿no? Las personas somos impacientes, preferimos consumir hoy que consumir en el futuro. Si a mí me ofrecen una torta mañana o una torta hoy, yo voy a preferir comérmela hoy. Entonces, a eso se refiere. Al igual que las personas son impacientes, los países también son impacientes. Por eso ese beta es la tasa de descuento intertemporal de los países. Y esa tasa de descuento intertemporal va a depender de dos cosas: de cuán costoso sea el futuro y de cuán rápido pueda crecer en el futuro. Por eso la fórmula es 1 más R entre 1 más G. Y veamos por qué. R es el costo, o perdón, es el costo del dinero en el futuro. Entonces, si ese R es alto, resulta que esta persona va a valorar un montón el futuro. ¿Por qué? Porque si la tasa de interés es alta, lo que va a hacer este país es depositar su plata en un banco y esperar que ese banco le pague tasa de interés, ¿no? Entonces, va a dejar de gastar hoy para poner la plata en el banco y ganar tasa de interés. Si la tasa de interés fuera 0, ¿qué haría una persona o un país? No le interesa guardar su plata en el banco, ¿no? ¿Para qué guardar la plata en el banco si no me va a dar una ganancia, un interés? Mejor me lo gasto hoy, ¿no? Igual en ese sentido, si la tasa de interés es alta, lo que va a hacer el país es dejar de gastar hoy para gastar en el futuro. Por tanto, valoro más el futuro. Y también va a depender de la tasa de crecimiento del PIB real. ¿Por qué? Porque si la tasa de crecimiento es alta, resulta que el país está seguro de que le va a ir bien en el futuro, ¿no? Si a mí me dicen el Perú va a crecer a 10% en los siguientes 10 años, yo estoy feliz, ¿no? El presidente está feliz. ¿Y eso qué va a hacer?
de que no me preocupe mucho por el futuro. Como sé que voy a crecer mucho en el futuro, entonces me relajo, no necesito pensar mucho en el futuro. Entonces, por eso que esa tasa de descuento depende de esas dos variables. Dicho eso, también podemos poner lo siguiente. ¿Qué es la tasa de interés? Perdón, ¿qué es la tasa de crecimiento del PBI real? Es simplemente la diferencia entre el PBI de hoy menos el PBI de ayer entre el PBI de ayer, ¿no? En otras palabras, simplemente YT entre YT menos 1 menos 1. Es una tasa de crecimiento, nada más. Igual la inflación es simplemente cuánto han crecido los precios, ¿no? Precio de hoy menos el precio del periodo anterior entre el precio del periodo anterior, que simplemente sería precio en T, entre el precio T menos 1 menos 1. Entonces, el crecimiento de la economía y la inflación tienen esa forma. Dicho eso, vayamos a responder lo que dice la pregunta. Dice, defina la ley de movimiento de la deuda en niveles. Cuando habla de niveles, se está refiriendo en soles, en dólares, en una unidad monetaria. Entonces vamos a decir lo siguiente. La deuda que tiene un país en el periodo T depende de la deuda que tuvo en el periodo anterior más la nueva deuda. Entonces resulta, primero lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si la deuda en el periodo anterior era de T-1, esa deuda ha ido creciendo en el tiempo, ¿no? Porque como estoy debiendo plata, el banco que me prestó me va a cobrar una tasa de interés. Por eso es que acá multiplico por 1 más la tasa de interés. En otras palabras, es la deuda más interés por la deuda. Este es el capital que estoy debiendo. Este es el interés que se ha generado en ese año o en ese periodo que estoy debiendo la plata. Y la nueva deuda va a ser simplemente el déficit. Y dijimos que el déficit era el negativo del superávit que le hemos puesto el nombre como resultado primario. Entonces, esto es la ley de movimiento de la deuda. La deuda de este periodo es la deuda anterior más los intereses que ha generado en ese periodo, más la nueva deuda, que es simplemente el negativo del déficit. Pregunta, chicos. Pero acá hay un problema. Y el problema es que, supongamos, soy dos personas, ¿ya? Yo y Bill Gates. ¿Ok? Y resulta que yo debo al banco 1.000.000 y Bill Gates debe 1.000.000 al banco. Esa deuda de 1.000.000 que está en niveles, esta ley de movimiento está en niveles, ¿no? Porque está en dólares, supongamos. $1.000.000 y Bill Gates debe $1.000.000. ¿Esa presión por pagar esa deuda va a ser la misma para mí y para Bill Gates? No. Bill Gates va a pagar ese $1.000.000 como un sencillo. Y yo me voy a pasar el resto de mi vida tratando de pagar ese $1.000.000 o de soles. Entonces, lo mismo sucede en los países. Que Perú tenga una deuda de 20 millones no es lo mismo que Estados Unidos tenga una deuda de 20 millones. Por eso, no está bien representar la deuda en niveles, sino hay que representar la deuda en porcentajes del PBI. Ahí sí se puede comparar, ¿no?
por ejemplo, Estados Unidos, supongamos, tiene una deuda del 30% de su PBI. Perú tiene una deuda también del 30% de su PBI. Entonces, las deudas hay que verlas en relación a cuán grande es la economía. Por eso vamos a transformar esa ley de movimiento que está en niveles, la vamos a transformar en porcentaje del PBI. Entonces, para hacer esa transformación vamos a hacer algunas cositas. Lo primero que voy a hacer es dividir entre el PBI, lo básico. Voy a agarrar esto, voy a poner entre el PBI en ese periodo, acá también entre el PBI, entre el PBI. Me quedaría lo siguiente. La deuda de minúscula en porcentaje, por eso minúscula. Acá me quedaría dt menos i entre yt. No puedo dividirlos porque están en diferentes periodos. Uno está en periodo t menos 1 y otro en periodo t. Y este resultado primario, como está en ambos, en el mismo periodo que el PBI, simplemente le puedo decir resultado primario como porcentaje del PBI, lo voy a poner en minúscula. Y voy a hacer más artificios. Acá voy a multiplicar y voy a dividir entre yt menos 1. Yt menos 1, yt menos 1. Y eso me va a ayudar que acá voy a tener la deuda en porcentaje, pero en el periodo t menos 1. Entonces tendría así. 1 más i sería d minúscula, t menos 1 por yt menos 1 entre yt menos rpt. Genial. Y yo sé que este PBI nominal en el periodo t menos 1 y este PBI en el periodo t se puede expresar como la multiplicación de precios por el PBI real. Entonces voy a reemplazar ahí. Entonces sería dt es igual a 1 más tasa de interés de t menos 1. Acá sería precio en el periodo t por PBI real en el periodo t menos 1. T menos 1, ambos t menos 1. Entre precio en t por el PBI real en t. Esto voy a copiarlo acá. Y acá hay algo interesante. Acá tengo una relación de precios y acá tengo una relación de PBI real. Con esas expresiones yo puedo sacar el crecimiento del PBI nominal, del PBI real, perdón, y el crecimiento de los precios, que sería la inflación. Entonces yo regreso acá y recuerdo que acá tenía esto, ¿no? Inflación es igual a precio en T entre precio T menos 1 menos 1. Si yo despejo acá, sería inflación más 1 es igual a la relación de precios. Entonces, esto voy a poder reemplazar en lo que estamos trabajando. Igual, acá, en tasa de crecimiento del PBI real, tendría G más 1 es igual a la relación de PBIs reales. Lo voy a reemplazar esas dos expresiones en lo que tengo acá atrás. Entonces sería dt es igual a todo esto, dt menos 1. La relación de precios sería 1 entre 1 más g más 1 por 1 entre 1 más inflación, o al revés, 1 más inflación por 1 entre 1 más g menos rpt. Hasta ahí genial, puedo ordenar algunas cositas ahí. Podría tener dt es igual todo esto entre 1 más PBI por dt menos 1, 1 entre 1 más g menos rpt. Y yo recuerdo que esta expresión de acá, vamos a ver, bueno, ¿qué puedo hacer ahí?
A ver, yo recuerdo que esto, 1 más tasa I3 nominal, si yo regreso acá, es todo esto. Lo puedo reemplazar. Tendría lo siguiente. dt es igual a 1 más r por 1 más inflación entre 1 más inflación dt menos 1, 1 entre 1 más g menos rpt. Se va esto, y me quedaría dt es igual a 1 más r entre 1 más g por dt menos 1 menos rpt. Entonces yo lo puedo dejar ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo lo siguiente. La deuda en porcentajes del PBI depende de mi deuda en porcentaje de PBI del periodo anterior, depende de la tasa de interés y depende del crecimiento del PBI y también depende del superávit. Y veamos qué sentido tiene, ¿no? Si aumenta la tasa de interés, resulta que mi deuda va a crecer más rápido, por tanto voy a ser menos solvente, pero menos sostenible en mi deuda. Pero, por el contrario, si mi país empieza a crecer rápido, mi deuda se va a disminuir con más rapidez y eso quiere decir que voy a ser más sostenible mi deuda. Si mi resultado primario, que es mi superávit, aumenta, mi deuda se va a reducir, por tanto voy a ser cada vez más sostenible mi deuda. A eso se refiere cuando estamos haciendo esa ecuación. Bueno, si ustedes pueden acá, se recuerdan que esto es tasa de descuento del país, ¿no? Entonces sería dt es igual a beta, dt menos 1, menos rpt. Entonces, cualquiera de estos dos pueden utilizarlo como la ley de movimiento de la deuda, pero no en niveles, sino en porcentaje del PBI. Lo interesante de esto es que cuando hacíamos la ley de movimiento en niveles, no aparecía ni la tasa de crecimiento ni la tasa de interés real. Entonces, eso está mal, porque no estamos tomando en cuenta de que para ser sostenibles tenemos que pensar también en crecimiento. Recién cuando vemos la deuda en porcentaje de PBI aparece el crecimiento. Entonces, ahí ya nos da una nueva forma de tener una deuda cada vez menor. Crecer también va a ayudar a reducir la deuda. Por eso es importante ver la deuda en términos porcentuales y no en términos de niveles, ¿no? Pregunta, chicos. Sí, yo le quería hacer la pregunta ¿de dónde salió la relación de precios? ¿Fue un artificio que usó? La relación de precios. Lo que está en rojo. Lo que está en rojo en la... No, o sea, pase, un poco. Lo que está en rojo Acá. al costado del verde, arriba. Este. Sí, Sí, ese. habíamos dicho que acá atrás el PBI real, perdón, el PBI nominal es la multiplicación del PBI real por los precios. Es una simplificación, sí es como un artificio en realidad. No es exactamente, pero estamos utilizando para simplificar el modelo. ¿No? Porque hemos dicho que el PBI real asume o solamente considera las cantidades, no los precios, ¿no? Y el PBI nominal sí considera los precios. ¿No? Sí, por eso es que estamos haciendo esto, ¿no? Entonces, con eso, reemplazando acá, te queda acá precios por cantidades o por PBI real, y acá nos queda eso. Y esa relación de precios, dijimos acá atrás, de que el crecimiento de los precios en términos porcentuales era igual a la inflación. Entonces, despejando esto, nos quedaba que inflación más 1 es simplemente la relación de precios. ¿Queda claro, chicos? Sí, está bien. Gracias. Ya, gente. Vayamos a la última parte que dice lo siguiente.
nos dice, exprese la ecuación anterior en términos de crecimiento del déficit fiscal. ¿Cuál es el resultado primario si el crecimiento de la deuda sobre el PIB es igual a cero? Ok, entonces lo que me está diciendo es lo siguiente. Vamos a agarrar esto. Voy a borrar esto para que se vea más interesante. 1 más R entre 1 más G. Así era, ¿no es cierto? Los dejamos ahí, o con beta, mejor, para que sea más fácil. Es lo mismo, ¿no? Ya. Entonces, lo que me está diciendo es que agarremos esto, que está en porcentaje el PBI, y lo llevemos a variaciones porcentuales. Entonces, yo puedo agarrar esto y yo sé, por ejemplo, si esto es la ley de movimiento para el periodo T, yo puedo saber la ley de movimiento para el periodo T menos 1. Sería dt menos 1 igual a beta dt menos 2 menos rpt menos 1 con el periodo anterior. A ver, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces voy a restar esto con el otro, que sería dt menos 1. Esto sería igual a menos rpt más b dt menos 1. Y para simplificar, no le voy a poner todo esto, solamente así. Vamos a simplificar eso, ¿eh? Para que no sea muy largo. Si no, vamos a demorar una vida. Sería dt es igual a beta dt menos 1 menos rpt. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es esto, ¿ya? Para que sea más sencillo. A un lado le resto la deuda del periodo anterior, a este lado le resto la deuda del periodo anterior, nada más. Entonces, esto sería la variación de la deuda. ¿Cuánto varió la deuda? Y a este lado podría tener lo siguiente. Beta menos 1 por dt menos 1 menos rpt. No, no hay problema. Y yo sé que el beta es 1 más r entre 1 más g menos 1 por dt menos 1 menos rpt. Ahí puedo operar algunas cositas, sería 1 más g, 1 más r menos 1 menos g. Se va esto, sería r menos g. R menos g, dt menos 1 menos rpt, variación de la deuda. Ya. Y esta ya sería mi ley de movimiento de la deuda. Esto sería ley de movimiento de la variación de la deuda. De la variación de la deuda en términos porcentuales del PIB. Y lo que me dice es lo siguiente. Si este país no quiere que su deuda aumente, que su deuda se quede estable, ¿cómo debe ser el superávit de esta economía? Entonces, lo que me está diciendo es que esta variación de la deuda tiene que ser cero. Este país, supongamos, tiene una deuda del 30%, no quiere que esa deuda aumente, ni quiere que se disminuya, quiere que esté ahí estable. Entonces reemplazo, acá sería 0 igual a r menos g entre 1 más g por dt menos 1 menos rpt. Despejo, que sería rpt, es igual a r menos g, 1 más g, dt menos 1. En otras palabras, si este país no quiere que su deuda aumente, su superávit fiscal debe ser igual a esta expresión. Supongamos, no sé, que a ustedes les dan el siguiente dato, ¿no? La deuda de este país en el periodo anterior era 10 millones, ¿no? Y además les dan datos de
de la tasa de interés y del crecimiento del PIB. Supongamos que todo esto sale 0.1, ¿ya? Solamente un supuesto. Pero lo que se está diciendo es lo siguiente. Si este país no quiere que su deuda aumente, tiene que procurar que su superávit ese año sea de 1.000.000 de soles. Si no cumple eso, su deuda va a estar creciendo o va a estar variando. Eso es como una reglita, ¿no? No quiero que mi déficit cambie, por lo tanto tengo que procurar que ese año mi superávit sea tal. Esto es un ejemplo sencillo, pero también puede decir lo siguiente, ¿no? Este país quiere que su deuda decrezca en 10%. Entonces acá sería menos 10, o diría menos 0.1, menos 0.1. Entonces deberían reemplazar acá menos 0.1 y según eso calcular cuál debería ser el superávit este año. En este caso me está preguntando por 0, ¿no? Pero ustedes pueden preguntar que quiere que su deuda caiga en 10% o aumente en 10%. Entonces, eso es como una reglita simple que tiene el Ministerio de Economía para decir, oye, no quiero seguir aumentando mi deuda, entonces tengo que comportarme de esta forma para cumplir ese objetivo. Pregunta, chicos. Ok, chicos. Entonces, la siguiente clase o la siguiente semana tenemos la PC presencial, donde viene estos temas, los temas de la anterior dirigida y las lecturas que les va a dejar el profesor. Entonces, ya nos vemos en la siguiente. Cuídense. Cualquier cosa me están escribiendo. Gracias, buenas tardes.